La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Santa Marta fue escenario de un hecho histórico. Cerca de 60 países se reunieron en Colombia para discutir cómo avanzar hacia un mundo sin combustibles fósiles. Asistieron 2.600 personas y 35 autoridades indígenas entre ellas. Uno de los mecanismos por los cuales existe la selva amazónica es el inmenso vapor que ahí se crea, que se va creando aguas arriba y que llega, entre otras cosas, a las altas montañas de la cordillera oriental y se convierte en agua. Buena parte del agua potable y del agua en general dulce que se consume en los Andes es los ríos voladores de la selva amazónica. Es esa humedad la que permite la exuberancia y la diversidad de la selva. Y si esa humedad no existe, por cualquier razón, deja de existir la selva amazónica. Y ese es el tercer pilar climático del mundo. Si uno piensa en los océanos y piensa en los grandes bloques de hielo, estas selvas que están al sur de Colombia y que están en el corazón de la América del Sur son el tercer pilar climático. Sin ello, llegamos al punto de no retorno. La selva amazónica se está quemando. Los registros de vida en el océano es que disminuye sustancialmente, rápidamente. No hay que ir sino a la isla Gorgona, un paraíso nativo prácticamente, de naturaleza nativa de Colombia. Fue una cárcel antes pavorosa, casi que un centro de concentración, diría que un centro de concentración, que se eliminó y ahora se cuida como un parque, pero las investigaciones muestran en un lugar de nacimiento de la vida, un lugar cerca a una placa tectónica que podría provocar algún desastre allí, de enormes creaciones de especies, de construcciones de especies, de evoluciones que van a la corriente de Humboldt, a la pesca internacional, pues han perdido prácticamente en cuestión de 20 años un 30% de su dinamismo. Y si vemos otros ejemplos, pues nos encontraríamos que estamos al frente de una tragedia de la vida. La importancia radica en que como mundo no siempre hemos sido lo suficientemente honestos ni claros frente a los desafíos que generan los combustibles fósiles. Este espacio permite comprender mejor la situación global y reconocer los problemas reales que enfrentamos. También es fundamental el liderazgo del gobierno colombiano al promover este encuentro, ya que permite reunir a comunidades, países y distintos actores para construir un marco de referencia común frente a la transición energética. Esto es absolutamente histórico, porque nos permite trabajar juntos hacia soluciones compartidas. El presidente, como siempre, es un visionario. Ha pensado en eso desde hace rato. Por eso me gusta mucho ver la columna de Juan Manuel Santos, que ahora reconoce que el presidente siempre ha tenido la razón en dos temas fundamentales. Uno, en depender de la energía fósil, lo deja a todos los países y a las naciones al vaivén de la volatilidad del petróleo y de sus precios. Y segundo, que el petróleo es incompatible con la paz regional y mundial, lo acaba de decir Juan Manuel Santos. Pero termina siendo paradójico porque el papel de Trump con sus guerras es promover la transición energética. Lo que han hecho los países en todas las partes del mundo es acelerar su transición energética. El presidente, cuando él lo dijo o lo ha dicho en sus 3 campañas presidenciales,
no habían guerras de esta magnitud. Y ya él le había dicho, hay que acelerar la transición energética, hay que meterle más energías limpias. Y bueno, todos conocimos qué pasó en la COP30 y el liderazgo hoy del presidente Gustavo Petro en el mundo, y esta conferencia espera tener una conclusión que nos permita planear. Yo creo que aquí es importante insistir en esa palabra, planear y organizar el abandono de los combustibles fósiles. Es una necesidad imperativa de nuestro país y del mundo por salvar el planeta. Bueno, el motivo por el cual estoy aquí es porque queremos garantizar que trabajamos juntos con todos los países que quieren no solamente más eficiencia energética y energía renovable, pero de verdad hacer una transición más allá del uso del petróleo, gas y carbón, porque es lo que va a salvar nuestro clima. Colombia y Países Bajos lideraron en la cumbre una alianza que busca acelerar el abandono del petróleo, el carbón y el gas como combustibles. Trabajamos, apoyamos este tipo de inversión, estamos hablando de centenares de millones. Si juntaría todo, estaría a más de 2.000 millones de inversiones, que es lo para lo cual estamos trabajando. Esta mañana mismo, una gobernadora de un departamento de Colombia me contacta sobre proyectos de energía solar que estábamos trabajando juntos. Ella me dijo, mira, 6 de estos proyectos están destrabados. Ese es el trabajo que hago cada día. Y por eso, el trabajo sobre acción climática es la esencia del trabajo que hacemos en Colombia. Colombia estaba apenas con el marco regulatorio y algunos proyectos de avance, pero este gobierno ya ha logrado materializar 3 gigavatios y subir de 2% a 13% la participación de renovables en la matriz energética nacional y darle un impulso realmente a las inversiones en transición energética justa. Entonces ha sido, digamos, un avance significativo y material que evidentemente debe seguir haciendo Colombia para proteger su soberanía y su soberanía energética. Hemos multiplicado por 20 la generación de energía solar. Encontramos 200 megavatios, ahora tenemos 4.000 megavatios. Y es decir, hemos tomado 10 medidas, como lo hemos comunicado en estos días, para acelerar la transición energética. Pero hemos tomado otras medidas porque también hemos considerado que no hay transición sin transmisión. Y por eso hicimos una convocatoria de obras de transmisión para el Caribe colombiano cercanas a 1.7 billones de pesos, que van a generar empleo, a empujar la economía hacia adelante, pero sobre todo habilitar las carreteras para que se mueva la energía limpia. Y la ministra Irene, o el liderazgo de la ministra Irene, ha permitido tener instrumentos jurídicos hoy que aceleran en un 75% los trámites ambientales en materia de energía solar y eólica. Solo por mencionar 3 medidas, porque como ya lo digo son 10, las subastas, el almacenamiento, muchas de ellas construidas con el sector privado, con el gremio de las energías renovables. No nos lo reconocen públicamente, lo hacen en privado, pero bueno, es parte de la política. Nosotros hemos cumplido con lo que el presidente Gustavo Petro ha prometido y hoy ya en el balance final nos vamos satisfechos en materia energética. Es absolutamente imprescindible hablar ya de la eliminación progresiva y ordenada de los combustibles fósiles a escala local, regional y global. Hoy Colombia lidera un debate a nivel internacional y por eso tenemos aquí en Santa Marta más de 50 países, tenemos más de 1.500 representantes de organizaciones, comunidades, sindicatos, sector privado, gobiernos subnacionales, en una conversación global por primera vez donde se equilibran las voces de los gobiernos y las voces también del sector de la sociedad civil, diciendo al unísono es necesario hacer la transición. No solamente porque hay una preocupación climática legítima, que por ejemplo hace un par de meses nos dejó el Caribe completamente inundado, sino también porque hoy se trata de un tema de economía. Toda vez que con el conflicto en Medio Oriente nos hemos dado cuenta que la volatilidad de los precios está afectando la seguridad nacional de los países. Crece, incrementa el valor, el precio de la energía, pero también de otros insumos, por ejemplo los agrícolas. Y frente a esa realidad contundente que es tanto climática como económica, Colombia lidera el debate. Que el 75% de la crisis climática se debe a la extracción y consumo de hidrocarburos, que básicamente son carbón, petróleo y gas, y
ni siquiera se transcribió el párrafo porque el lobby petrolero lo impidió, fuerte en algunas naciones, estados, indudablemente fuerte en dinero, fuerte en la capacidad que tiene de hacer crecer la economía en los países que son países y economías fósiles. Aquí hemos entablado una práctica en 4 años de la cual se escribirá para sacar conclusiones que servirán o no servirán. La lucha contra la crisis climática es una lucha política y social, no solo científica, que también lo es. El ejemplo de Colombia con Países Bajos muestra cómo tales alianzas pueden generar progreso derivado en compromiso y aprendizaje comunes. Juntos, Irlanda y Tuvalu van a llevar a cabo, vamos a construir las bases, garantizando que se expanda la cooperación, se acelera la implementación y mantenga la igualdad y la transición. Nuestro objetivo es claro, continuar avanzando del diálogo y de llevar a cabo resultados excelentes de lo que hicieron aquí en Colombia, en Santa Marta, y lo vamos a hacer escuchando, aliándonos y mostrando que ningún país quede atrás en esta transición. La transición energética no es solo un reto tecnológico, implica a todos los segmentos de la sociedad. As many people know, the Green Pioneer is the world's first dual-fueled ammonia vessel. This means that it's a carbon-free vessel. So this visit gives us the opportunity to show to Colombia, to show to Santa Marta, that indeed zero carbon shipping is possible. Yeah, so the Green Pioneer was the world's first green ammonia or ammonia-powered vessel. So Fortescue believes that we can decarbonise global shipping, including the shipping of our own iron ore, by converting our ships to operate using ammonia as fuel. Ammonia can be produced from green hydrogen, and when it's burnt, it emits no CO2. So effectively from well to wake, so from when the green hydrogen is made from wind and solar, all the way through to when it's burnt, there can be zero CO2 emissions. Se mueven billones de dólares alrededor del mundo para tanto mitigación como adaptación. Entonces yo lo que hago en mis investigaciones es darle un seguimiento a esos fondos, ver a dónde van a parar dentro de los países y se van a atender las necesidades reales que tienen las personas, si se pierden esos fondos o si realmente se usan para lo que deben usarse. El cambio de energía, algunos estudios muestran que moverse hacia nuevas fuentes tienen beneficios, pero pues no son beneficios en el corto plazo, sino más bien en el mediano y largo plazo. El océano, por encima de todas las selvas húmedas tropicales del planeta, captan más CO2 en una proporción enorme, y hoy estamos descubriendo que ecosistemas clave como los manglares, las praderas de fanerógamas marinas, las marismas costeras, están teniendo eficiencias de captura de CO2 casi 10 veces más altos que los bosques continentales. Con una característica muy particular: en los bosques continentales el CO2 que se captura se convierte en madera, se convierte en hojas, que vuelve a la atmósfera en relativos cortos periodos de tiempo. En el mar se mineraliza y se congela por miles de años. Entonces el rol de los océanos en términos de la respuesta a las urgencias del cambio climático es enorme. Nosotros medimos datos, consolidamos datos y generamos información ambiental pública que orienta la toma de decisiones y el diseño de estrategia. En ese sentido, entregamos información al Ministerio de Ambiente, otras agencias nacionales también, y reportamos información que alimenta los compromisos internacionales que ha establecido el país en el tema de transición y de alejarnos de los combustibles fósiles. Entonces, los datos son la base de la ciencia que hay detrás de las estrategias que se están diseñando y son el insumo principal que tenemos para aportar como instituto. No hay transición justa posible sin los trabajadores y las trabajadoras como parte de ese debate. No hay transición justa sin trabajo decente, negociación colectiva, libertad sindical, protección social, recualificación
de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido queremos destacar la valentía del gobierno de Colombia, del presidente Petro, en hacer esta conferencia en este contexto internacional donde la geopolítica está marcada por la energía y especialmente por los combustibles fósiles. La transición energética no será posible sin las comunidades. Los territorios indígenas tienen que respetarse y valorarse y enmarcada también en los principios de que La Guajira ha sido pionera de esa transición energética. Somos el pueblo guayú, los primeros en aportarle a una transición energética justa, pero que esto garantice participación, justicia social y equidad en los territorios indígenas. Trabajamos el conocimiento científico, digamos, duro, clásico, también el conocimiento ancestral, el valor de la información que tienen las comunidades en los territorios, pero sobre todo conocimiento que se entrega en el formato que necesita el ministro, la ministra, el director de una corporación, los tomadores de decisiones y en la oportunidad. O sea, hay cosas que hay que resolverlas en las urgencias, en las necesidades, no solamente del día a día, sino miradas también en el largo plazo, pero como digo, en el lenguaje y en la oportunidad de la información científica. En este momento Colombia lidera poner una discusión internacional y diplomática con todas las consecuencias geopolíticas y económicas que implica salir de los fósiles. No se queda solamente con las conversaciones del Acuerdo de París y con lo que ha pasado en la COP de reducir las emisiones, sino que va más allá en términos de la producción, y esta conferencia es la primera vez que se hace una conferencia diplomática para mirar los efectos geopolíticos, económicos, de diversificación económica, sin los cuales no va a haber transición, y por eso creo que esta conferencia realmente es revolucionaria en este proceso de cambio climático. Tenemos ya un resultado importante que es la declaración de un panel dedicado científico a la transición energética que ayudará a ciudades, regiones y países a programar sus hojas de ruta durante los próximos 5 años para la transición y superación entonces de la dependencia económica y también energética frente a los combustibles fósiles. Hay que trabajar en sistemas energéticos mucho más sostenibles que existen. Tenemos toda la parte fotovoltaica, tenemos innovación y transferencia de tecnología. Ese es el papel de la ciencia, crear, por ejemplo, escenarios donde se aproveche mejor la luz solar, donde podamos hacer secadores para procesos de bioeconomía. ¿Se puede? Efectivamente se puede. Ese es el papel de la ciencia y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy y que hemos venido haciendo durante esta convocatoria a la transición energética, contribuir desde la ciencia a tener unos distintos modelos de desarrollo compatibles con lo que tenemos en nuestros países. Vine aquí también a este evento tan maravilloso de sostenibilidad, que habla de sostenibilidad con mi marca, que también trabaja con materiales reciclados. Soy diseñadora de moda, por lo general lo que hago es como juego con los colores, entonces trato desde ese material reciclado saco colecciones, entonces aquí hay unos tonos como pasteles, entonces empiezo a trabajar esa colección que voy a sacar. La idea es que cuando compremos algo que sea de buena calidad para que no termine siendo basura o no termine, porque eso termina contaminando más, aparte que el sistema moda es uno de los más contaminantes que hay en el planeta. Elaboramos bolsa plástica recuperada combinado con cuero, también trabajamos con palmas naturales elaborados por nuestros artesanos. Los bolsos elaborados en tejido plástico recuperado son tejidos por artesanas de Los Límites. Los Límites es un pueblecito que queda entre Bolívar y Atlántico y allí está el bosque seco tropical donde crece el mono tití cabeciblanco.
El mono tití cabeciblanco está en vía de extinción. Anteriormente estas artesanas se dedicaban a la comercialización del monito, pero se le cambió su oficio. Ellos ahora tejen y son los bolsos que elaboramos acá y que vendemos acá. Ellas se dedican a la tejeduría y se está recuperando el bosque donde se reproduce el mono tití cabeciblanco. Y entonces las preguntas que van surgiendo es, en la transición energética o la intención de detener la transición energética, ¿se acaba la democracia? ¿La democracia global es imposible? ¿La posibilidad de una hermandad humana y de buscar causas comunes como esta? Porque garantizan el derecho a existir, no solo de nosotros, sino de todo lo que se llama vida en este planeta. Si lo que vamos presenciando es la profundización de la barbarie, entonces la respuesta tiene que ser inmediata, rápida y ya. Tiene que ser la unidad de pueblos, no solo de estados. La unidad de estados fracasó en las COP y en la ONU, porque no ha caído en la impotencia para resolver la guerra y para resolver esta crisis climática. La COP30 es una demostración de lo último. Las guerras que vemos, una demostración de lo primero. Y si hay una impotencia en lo que era la Unión de Naciones, creada desde la Segunda Guerra Mundial, es importante como idea, pero si hay una impotencia hoy, hay que reemplazarla. Ningún país puede hacer esta transición por sí solo. Es fundamental entender cómo las economías dependen de los combustibles fósiles, ya que están ligados al empleo, la energía y los ingresos de muchas naciones. No podemos simplemente exigir a los países que abandonen estos recursos sin considerar los impactos económicos y sociales. Por eso, la cooperación internacional es clave. Los países desarrollados tienen una responsabilidad importante en esta crisis y deben apoyarse con otros países, no solo en la reducción del uso de combustibles fósiles, sino también mediante financiamiento y acompañamiento. Países como Colombia, Nigeria o Uganda necesitan ese respaldo para avanzar una transición justa. La cooperación internacional es esencial para garantizar que todos podamos avanzar juntos hacia un mismo. Colombia es una demostración de lucha. Los números van bien respecto a la crisis. Quisiera que fuera más rápido. No somos un gran emisor, pero queremos ser un ejemplo, tanto en lo que no podemos hacer, nos detienen en hacer, como en lo que podemos hacer, movilizando a la población colombiana bajo estos objetivos, en lo que hemos contado con mucha fuerza de su vida, de su humanidad, de su existencia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.